Buenas tardes, queridos estudiantes. En la clase de hoy voy a empezar con Platón. ¿Sí? Estamos iniciando el estudio del texto El ente y su ser. ¿Sí? A ver, el libro tiene dos partes. La primera es histórica. Y ahí vamos a estudiar tres autores: Platón, Aristóteles y Kant. Platón está en el capítulo 2. Entonces, se suele clasificar las obras de Platón en tres periodos. Él ha tenido una evolución, como en realidad la mayoría, si no todos los filósofos. Hay un periodo de juventud, donde simplemente desarrollaba, o más bien nos recordaba el pensamiento de Sócrates. Un periodo medio, o periodo de madurez, donde aparece la teoría de las formas, sobre todo en la República, en el Fedón, y finalmente tercer periodo de la vejez, con libros como El Parménides y el Sofista. Lo que era impensable en su periodo medio, lo abraza al final de sus días. Entonces vamos a ver ambas ontologías. Originales de Platón. Entonces vamos a empezar con la primera ontología. A ver, antes de continuar, recordemos que Platón escribió en griego clásico, un griego diferente del de Parménides y del de Aristóteles. Eso marca una distancia con respecto a la comprensión de los textos de este autor. Ni siquiera un autor amante de la contradicción como es Hegel escapa a interpretaciones que son cuestionables. Ahora, para hacer un acercamiento a los textos, tenemos que acercarnos a los originales y cotejarlos con lo que dicen intérpretes, historiadores, filósofos. La mayoría de las interpretaciones se alejan de la literalidad, no aceptan la contradicción. Lo mismo que pasa con Heráclito. Entonces, tenemos ahí una primera dificultad hermenéutica. Según la lógica que manejemos, vamos a catalogar como posible o imposible de tomar literalmente varios pasajes de la obra platónica. Personalmente, a ver, la visión que presenta Lorenzo y que está basada en evidencia textual es una visión dialéctica. No solamente en la primera ontología, sino también en la segunda. Tal vez tengamos tiempo en la segunda parte de la sesión para pasar al Parménides.
Y por dialéctica entendemos dos cosas, la cuestión de los grados y la contradicción. Esto está, grados de existencia, está en Platón, pero lamentablemente no es reconocido por los estudiosos. Lorenzo menciona a uno, el Gregory Blastos, que no es el único, sí es famosísimo. Bueno, ustedes comprenderán que cuando se presenta la teoría de un autor, puede haber opiniones, puede haber reparos a esa presentación. Bueno, no estamos libres de esos problemas, creo que en ningún autor. Tengo la confianza de que la visión que voy a presentar es bastante fidedigna al espíritu y a la letra de este autor. Bien, ahora les he compartido una selección de pasajes y vamos a ir punto por punto explicando las ideas que están detrás. A ver. Entonces, a ver, en primer lugar, veamos, Platón afirma los grados de ser o existencia. Bien. Es decir, se da el más y el menos. En la existencia. Bien, esto está, por ejemplo, bastante claro en el libro quinto de la República. Tenemos ahí un par de pasajes, quiero leer con ustedes. A ver, recordemos que Platón, para oponerse a los sofistas, al igual que lo hizo su maestro Sócrates, postula la existencia de un ser absoluto, las formas. Y las pone en otro mundo, inmaterial, eterno, inmutable, no empírico, ¿sí? Al cual tenemos acceso intelectualmente. Platón nos dice que el alma, antes de encarnarse en el cuerpo, tiene contacto directo con estas formas, ¿sí? Eso podemos llamarle una visión intelectual, la intuición. Y que cuando el alma se encarna en el cuerpo, se olvida de ese conocimiento, ¿sí? Que hay que recordar. Y nosotros habitamos un mundo sensible, material, cambiante. Entonces hay esa dualidad, ¿sí? Ambos mundos son reales, pero el uno más que el otro. Y no es que, bueno, no es que este mundo material no exista. Bueno, en realidad, eso también es verdad, no existe, pero sí existe, ¿sí?
Bueno, ahí hay una contradicción, ese es otro punto que voy a topar más luego. Entonces, veamos cómo Platón menciona literalmente, ¿sí? Cómo afirma literalmente grados de existencia. Veamos el primer pasaje en 585 BC. Sí, ¿cuál de estos dos géneros de cosas tiene mayor participación en la existencia pura? ¿Sí? Sí, mayor participación en la existencia. ¿Sí? Participación en la existencia. Ahí está tenemos aquí un adverbio de cantidad. Comparativo, mayor participación. ¿Sí? En la existencia pura. Este adjetivo es importantísimo. Lo puro es lo inmezclado. ¿Sí? La existencia perfecta. Y nos da ahí dos categorías. El trigo, la bebida, cualquier alimento, o por otra parte, la opinión verdadera, la ciencia, la inteligencia y toda manifestación de virtud. Entonces, tenemos dos conjuntos de cosas y nos dice cuál de ellos participa más en la existencia. ¿Sí? Respuesta: lo que se atiene siempre a lo igual, a lo inmortal y a lo verdadero. Perdón, otra pregunta. ¿Te parece más real que lo que nunca revela igualdad e inmortalidad? Respuesta: aquí viene recuerden, hay aquí un diálogo, hay los guioncitos para cambiar quién es el hablante. O sea, hay una clara preeminencia, dijo, de lo que se atiene a lo siempre igual. Ya, explico esta parte. Bien, mayor participación en la existencia pura ¿qué es lo que participa más de la existencia? Lo que se atiene a lo igual. A ver, de modo más sencillo, lo autoidéntico. Lo que es más sí mismo tiene mayor grado de realidad. Ahí hay una correlación entre ser sí mismo y existir. Más de lo uno conlleva más de lo otro. Y al revés, lo que tiene un menor grado de identidad, lo que es más cambiante, lo que es distinto, diverso de sí mismo, disminuye su participación en la existencia. ¿Sí? Entonces, grado de existencia está en función de la identidad. ¿Sí? En función de la identidad. ¿Sí? Ahí hay una proporcionalidad. Lo que no cambia, como es por ejemplo la ciencia, el ser verdadero, eso existe más, ¿sí? En comparación con lo que es cambiante. Pensemos el clima en un día, cómo cambia de una hora a otra. Siguiente pasaje, vamos a la letra D. Dice: ¿no queda pues en claro que las cosas referentes al cuidado del cuerpo participan en menor grado de la realidad que las concernientes al cuidado del alma? Desde luego. Bien, entonces
mayor participación en la existencia o más realidad, ¿sí? Bien. Ok. Bueno, creo que no hace falta aclarar que no es únicamente por este par de pasajes por los que podemos concluir, perdón, que Platón afirmó grados de existencia. Simplemente es un ejemplo en donde podemos encontrar literalmente, ¿sí? Está anteponiendo adverbios de cantidad delante de la existencia y del adjetivo real. Entonces, creo que difícilmente una interpretación podría zafarse de reconocer esto, a menos que desconozcamos la literalidad de lo que dice Platón. Bien. Ahora, entonces, hay cosas que existen más y otras que existen menos. Vamos al siguiente punto. Las formas subsistentes son absolutamente sí mismas. A ver, aquí primero veamos, en griego, idea es forma, pero esa palabra idea se presta a interpretaciones no deseadas, puesto que desde la modernidad por idea se entiende una entidad mental, subjetiva, como un concepto. Entonces es preferible, en lugar de hablar de ideas, hablar de formas. ¿Sí? Subsistentes en el sentido de que existen independientemente de que haya objetos que las ejemplifiquen. Ese es el ultrarrealismo de los universales. ¿Sí? La belleza existe, aunque no haya cosas bellas. Lo contrario no puede ser. No puede haber objetos bellos sin que participen de la belleza. Bueno, dejemos de lado ese ultrarrealismo que es criticable. Vimos si no estoy mal, en el capítulo 2 de Fundamentos de Ontología Dialéctica, que los universales existen con los individuos. Eso no admite Platón. Bueno. Ahora, fíjense, lo que está diciendo este segundo punto es que cada forma es lo que es al 100%. Por ejemplo, la justicia es justa, 100% justa. La belleza es 100% bella. La bondad totalmente buena. ¿Ya? Eso a ver. Hay aquí una autoidentidad, ¿sí?
cada una es autoidéntica. A ver, se autoejemplifica. Absolutamente. ¿Sí? A ver, ejemplo, la forma phi es phi, a ver, en todo aspecto, espacio, tiempo, para quien quiera que sea y en comparación con lo que sea. Bien. Esto de acá, de que, verán, por favor, no estoy diciendo que una forma participa de sí misma. La participación es entre individuos y formas, pero la forma con respecto a sí misma se autoejemplifica, ¿sí? Y eso con respecto a estos 5 factores que están aquí mencionados: aspecto, espacio, tiempo, ¿sí? Para alguien, para uno, para otro, y en comparación con lo que sea. Tenemos un pasaje del simposio o el banquete en el que ilustra esto que acabo de explicar. ¿Sí? Leamos. Se está refiriendo a lo bello en sí. ¿Sí? Lo bello en sí existe siempre. No nace ni muere. No crece ni decrece. No es bello por un lado y feo por el otro. ¿Sí? Ese es aspecto. Ni aquí bello y allí feo. Aquí eso es espacio. De tal modo que sea para unos bello y para otros feo. ¿Sí? Entonces, para unos, para otros. En cambio, ¿qué pasa con los objetos bellos? Por ejemplo, una obra de arte. Nosotros tenemos la experiencia de las exposiciones de las bienales de Cuenca. Y hay un concurso internacional, hacer pintura, escultura, y lo que para el tribunal de evaluación es merecedor del primer premio, no siempre a todos convence ese veredicto. ¿Sí? Bueno, puede ser que en cuanto a originalidad, novedad, sea bello, pero en otro aspecto no lo es. Igual en los concursos de belleza, ¿sí? Tenemos esa sensación de en un aspecto sí, en otro aspecto no. ¿Sí? Eso con los entes sensibles, con las formas, imposible. ¿Sí? Bien, ahora, si es que si cada forma es totalmente sí misma, eso quiere decir que las formas, ¿sí? Por esta correlación entre autoidentidad y grado de existencia, las formas existen absolutamente. ¿Sí? Bueno.
Pasemos al tercer punto, los entes sensibles son contradictorios. Sí, los entes materiales, movedizos, cambiantes, que están en nuestro mundo sublunar. Son y no son, existen y no existen. A ver, nuevamente un pasaje clave en donde se afirma esto es al final del libro quinto de la República. A ver, esto estaba en el banquete o simposium 211. En este libro, Platón está discutiendo con los sofistas y se pregunta si es que los sofistas conocen algo o no, tienen la verdad o no. Entonces, Platón, por una parte, se refiere a las capacidades del ser humano, como las de conocer y opinar, y el conocimiento, la opinión, episteme, doxa. Por el otro extremo está la ignorancia. Ahora, ¿cuáles son los objetos propios de cada una de estas capacidades? Al conocimiento le corresponde el ser, las formas, a la ignorancia le corresponde el no ser, y se pregunta, ¿qué le corresponde a la opinión? A ver. Y la respuesta que nos va a dar es, a la opinión le corresponde el ser y el no ser. Pero en este pasaje, Platón es suficientemente fino como para distinguir el no ser total y el simple no ser. Maneja con claridad dos tipos de negación. A ver, veamos en la República 477A. Y dice, supongamos que hay algo que existe y a la vez no existe. ¿Sí? Acá. No lo consideraríamos como intermedio entre lo puramente existente. ¿Sí? Y lo que de ninguna manera existe. Respuesta, sí, como intermedio. Bien, fíjense, aquí nuevamente aparece el mismo adjetivo. En griego, puro es eilikrinos. Ha aplicado esto al sustantivo ser. A ver, avancemos a la siguiente página, 478C. Por tanto, ¿no se opina sobre lo que existe y lo no existente? Desde luego. Bien. Entonces, fíjense aquí
está reafirmando lo que al principio se postula como una mera hipótesis, se afirma de modo categórico. Está hablando de contradicción en la existencia. ¿Sí? Existe y no existe. Ahora, en la siguiente página, 479 ABC, están ejemplos de contradicciones, pero no en el ser o existencia, sino con respecto a la posesión de propiedades. Veamos. ¿Sí? No hay en esa multitud de cosas bellas algo que se muestre feo. O sea, cojamos el conjunto de las cosas bellas. ¿Sí? Y busquemos si entre esas cosas bellas no habrá alguna que sea fea. Esa es la pregunta. Y entre las justas, ¿no será también algo injusto? ¿O algo no puro entre las cosas puras? ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, leche pura, miel pura. Necesariamente esas cosas parecerán de algún modo bellas y de algún modo feas. Y lo mismo diría del resto de tus preguntas. Bueno, habría que ver exactamente qué palabras utiliza Platón en griego. Estoy siguiendo la traducción de, aquí, a ver, está al comienzo. Tal vez he modificado la traducción española en vistas a la traducción inglesa. De algún modo podría ser traducido de alguna otra manera. ¿Sí? Dice, y en cuanto a las cosas grandes y pequeñas, ligeras y pesadas, ¿les convienen más estas denominaciones que las contrarias? Dice, no, porque cada una participará siempre de ambas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí? Más ejemplos de lo mismo. ¿Sí? Bien. Cada una participará siempre de ambas. Como que para toda entidad hay por lo menos una forma tal que X es phi y X no es phi. Esta es la tesis que está afirmando Platón. Aquí se hace una generalización. Cada una participará siempre de ambos opuestos. ¿Okay? ¿Y dónde podrás colocarlas mejor que entre la existencia y el no ser? Nada más cierto. Está acá. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces esto es en la República 477 y 79. Ahora pasemos al simposio. Y nuevamente que ya mencioné, el simposio banquetes del mismo texto. ¿Sí? Se pone el ejemplo del amor, y lo que en la mitología romana es Cupido. ¿Sí? Es el niñito con alas que tira las flechas. Como hijo que es de Poros y de Penia,
El amor quedó en la situación siguiente. En primer lugar, es siempre pobre y escuálido, pues por tener la condición de su madre, es siempre compañero inseparable de la pobreza. Mas, por otra parte, según la condición de su padre, es valeroso y fértil en recurso. Por su naturaleza, no es inmortal ni mortal, sino que en un mismo día a ratos vive, a ratos muere. Bien. Entonces, tenemos el ejemplo de alguien que hereda características opuestas de sus dos progenitores. De manera que no es pobre jamás el amor, ni tampoco rico. Se encuentra en el término medio entre la sabiduría y la ignorancia. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, esto es algo intermedio. Si nosotros recordamos el principio de exclusión de las situaciones intermedias, el PESI, que es la versión de Parménides, entonces está claro que a Platón no le satisface este dualismo, o totalmente sí o totalmente no. Esa dicotomía es artificial, ¿sí? Hay muchísimas cosas que no son ni lo uno ni lo otro, y eso está en la mitad entre ambos extremos. Bien. Creo que tengo que ponerles en el pizarrón la línea en la cual Parménides en su poema dice el ser o totalmente es o no es en absoluto. ¿Sí? Pam, pam y uji, esos dos adverbios está en griego, si no es cuestión de traducción. Finalmente pasemos al Hippias Mayor, 289 AB. Dice, tú desconoces, amigo mío, la verdad de la expresión aquella de Heráclito, que dice que el más bello de los monos es feo comparado con la especie humana. ¿Sí? Estamos hablando de comparación. ¿Sí? Y olvidas que la marmita más bella, es decir, es una vasija que tiene, imagínense, una vasija con pinturas en la pared, ¿sí? Pinturas hermosísimas. La marmita más bella es fea comparada con la estirpe de las vírgenes. Lo que es bello es feo, pero en comparación con distintos puntos de vista, distintos puntos de comparación. ¿Sí? ¿Acaso la estirpe de las vírgenes, comparada con la de los dioses, no se halla en el mismo caso que las marmitas comparadas con las vírgenes? ¿Acaso la más hermosa de las muchachas no parecerá fea al lado de aquellos? Este Heráclito ¿no dice acaso que el más sabio de los hombres, comparado con un dios, no es para la ciencia más que un simio? Ya. Bien, el sabio ignorante. Heráclito tiene algunos pasajes en este sentido. El agua del mar es potable para los peces, saludable, en cambio perjudicial para el ser humano. ¿Sí? Entonces, depende de para quién. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces
tenemos ahí varios ejemplos de que se da la contradicción, no solamente con respecto a una forma, sino con respecto a la propia existencia. ¿Sí? Bien, ahora podríamos explicar por qué se da la contradicción. Con esto hacemos un receso. Aquí hablé de participación. ¿Sí? ¿Qué es participar? ¿Sí? Un ente sensible participa de una forma, ¿sí?, en medida limitada. ¿Sí? A ver, en griego es el verbo metegein. Participar tiene origen latino, significa tomar una parte. ¿Sí? La participación es la presencia parcial de la forma en el objeto. Presencia limitada, parcial. De la forma en el objeto sensible. De tal modo que si un objeto participa de la belleza, no lo hace al 100% de modo puro, completo, pleno, acabado, sino de tal manera que también está participando de su opuesto y por lo tanto ahí hay una mezcla. ¿Sí? Entonces, es por la propia naturaleza de esta relación por lo que se llega a la contradicción. Y la raíz de la contradicción está en esta relación entre los objetos sensibles con las formas. Bueno, hagamos aquí un receso, unos 10 minutitos.